Hola traders y bienvenidos a este nuevo vídeo de Código Trading en el curso gratuito de trading patrocinado por OspreyFX. Estamos ya en la lección número 23 y vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los patrones gráficos, especialmente en este vídeo el doble techo y el doble suelo, fundamentalmente para entender la dinámica de los mercados. ¿Estás listo para ampliar tu horizonte de trading y descubrir oportunidades potencialmente lucrativas en tus gráficos? Pues quédate conmigo. Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, soy Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com, de la cual te dejo los cursos en pantalla en la descripción, y ya te anticipo que hay un curso completamente gratis. También soy el cofundador de Tradewin Capital, una firma de trading sistemático que gestionamos varios Darwins, y también te dejo en pantalla en la descripción los links a las cuentas. Pero antes de comenzar, pues quiero hablar de nuestro patrocinador de hoy, que es OspreyFX, que hace posible pues, este curso, este contenido. OspreyFX tiene una revolucionaria plataforma que es TradeLooker, que funciona completamente en el navegador sin necesidad de ninguna app o software adicional. OspreyFX está cambiando el juego en la industria del trading. Te dejo el link en la descripción y también en pantalla para abrir una cuenta con Osprey, y decirte que con el cupón código TradingMente al abrir la cuenta tienes un 20% de descuento y también un 20% menos en comisiones si lo haces pues a través del link que tienes aquí en la descripción del vídeo. Bien, estamos pues ya en el episodio número 23 de este curso de trading gratis y aprenderemos todo sobre los patrones gráficos de doble techo y doble suelo, como ya te he dicho. Estos patrones, aunque son sencillos, puede ser increíblemente poderoso utilizarlo cuando se utiliza de la forma correcta. Los patrones gráficos de doble techo y doble suelo son herramientas de análisis técnico utilizadas para predecir posibles cambios en la tendencia del mercado y son patrones de inversión de tendencia que aparecen al final de una tendencia alcista o bajista. Voy a dividir el conocimiento en tres fases. Primero vamos a ver la definición teórica de doble techo y doble suelo. Después vamos a ver visualmente, dibujándolo yo, cuál es el comportamiento del precio en doble techo y en doble suelo, también pues el objetivo de beneficio, en qué punto ya veríamos un agotamiento de tendencia, todos los detalles. Finalmente vamos a ver ejemplos en el propio gráfico de trading. Para ello vamos a usar la plataforma TradeLooker del broker OspreyFX y te voy a enseñar rápidamente en ese punto cómo puedes tú tener esa misma plataforma con este mismo broker. Vale, vamos a por las definiciones teóricas. Un doble techo es un patrón que se forma durante una tendencia alcista y se considera como una señal de que hay un cambio de tendencia de alcista a bajista. Por lo tanto, imprescindible, punto 1, tener una tendencia alcista, el precio está subiendo y solo en ese caso podemos buscar un doble techo. Y se formula cuando hay un máximo y otro máximo que llegan justo al mismo punto. Este patrón se forma cuando el precio alcanza dos máximos consecutivos con una caída moderada entre ellos, que es la línea del cuello, que este cuello es muy importante. Y lo vamos a ver ahora visualmente cuando ya os lo dibujo. Este patrón se conforma cuando el precio cae por debajo de la línea del cuello, indicando que los compradores han perdido el control del mercado a los vendedores, han cedido el control. Esto, el doble techo. ¿Qué es el doble suelo? Pues es un patrón también, pero es el opuesto al patrón de doble techo y se forma cuando en una tendencia bajista importante, clave, tenemos que estar con el precio en tendencia bajista, va bajando el precio y de repente tenemos dos mínimos consecutivos al mismo nivel que nos indican un posible cambio de bajista a alcista. Este patrón se forma cuando el precio alcanza esos dos mínimos consecutivos con un aumento moderado entre ellos, que es la línea del cuello. Aquí también tenemos el cuello y es un punto, un nivel importantísimo. Cuando lo dibujemos lo veréis más claro. Este patrón se conforma cuando el precio sube por encima de la línea de cuello, indicando que los vendedores han perdido el control del mercado a los compradores. Entonces, vamos ya a ver ejemplos porque es la mejor manera de entenderlo. Primero nos pondremos con el doble techo. Muy bien, pongo la pantalla en blanco y vamos a, primero, entender qué es un doble techo. Entonces, pongo el título, doble techo.
este es el primer patrón que vamos a ver. ¿Qué necesitamos? Pues una tendencia alcista. Tenemos una tendencia alcista que de repente hace este comportamiento. ¿En qué consiste? Pues en que estos altos que teníamos cada vez más altos, de repente hay un momento en el que en lugar de dar un alto más alto, pues nos dan dos altos al mismo nivel. Eso es el punto de doble techo, el nivel de doble techo. Vamos pues a trazar el nivel que se genera en este doble techo. Para tener este nivel se nos tienen que formar dos máximos, máximo 1 y máximo 2, consecutivos que están aproximadamente al mismo nivel. Lógicamente puede haber algunos pips de diferencia, pero si lo que trazamos es un nivel así, pues señal que la tendencia continúa y no estamos ante un doble techo. Hemos dicho que hay un nivel clave que es el cuello. El nivel de cuello se genera por el mínimo. Entre medias de estos dos máximos hay un punto mínimo. Pues ese punto mínimo es súper importante porque nos da el cuello. El cuello es el que nos indica que cuando es roto por el precio, en este caso sucede en este punto de aquí, cuando el cuello está roto, pues los vendedores están superando a los compradores y nos indica un posible cambio de tendencia. Pero ¿cuál sería el punto en el que ya podríamos tomar una entrada? Pues en el pullback este de aquí, cuando se viene a validar el nivel del cuello. Esta validación lo que nos da es un pullback. La validación nos da un pullback, que es el punto de entrada. Entonces, este pullback sería el punto de entrada, pero ¿y el de salida? Pues generalmente, lo más habitual, es lo que veremos ahora, que la distancia objetivo viene a ser la misma que hay entre el cuello y el doble techo. Por lo tanto, esa misma distancia nos indicará cuál es el nivel de profit, que sería este de aquí. Este sería el objetivo que estaríamos pues buscando, nivel objetivo. Puede ser simplemente un primer objetivo, que aquí se haga un primer retiro de beneficios, se mueva a empate y se deje correr. O sea, ahí ya hay 1000 maneras de adaptar esta estrategia al gusto de cada uno. También el hecho de que se puede mezclar con otros indicadores, con otras técnicas, simplemente utilizar el cambio de tendencia, pero, por ejemplo, ponernos a operar trampas a partir de aquí y no entrar el doble techo como comportamiento en sí. O sea, hay 1001 maneras de operarlo. Muy bien, todo sigue bien, estoy grabando bien, pues vámonos a borrar pantalla, vuelvo a compartir y rápidamente vamos a ver que el doble suelo acaba siendo lo mismo, pero al revés. Aquí ya no me pongo a detallarlo tanto todo, porque es que acaba siendo todo igual, pero a la inversa. Por lo tanto, estamos en lo mismo, pero ahora tenemos dos mínimos aproximadamente en el mismo punto, lo he dibujado un poco torcido, ahí, que nos indican el doble techo, doble suelo ahora. Así que aquí tenemos el doble suelo. Lo que hago es separarlo en dos líneas para que me quepa. ¿En qué está conformado? Pues en un mínimo 1 y un mínimo 2 que aproximadamente están en el mismo nivel. Tenemos lo mismo, pero ahora en lugar de ser un máximo es un mínimo, que es que entre medias de los dos mínimos se nos genera un máximo. Este máximo ya hemos visto que es el cuello. Y es un nivel clave porque el cuello nos está indicando el momento exacto, que es este rompimiento de aquí, donde ya puede haber un cambio de tendencia. Pero todo ello se nos confirma en este pullback de aquí. Entonces también hemos visto que el nivel objetivo es esta distancia proyectada en la otra dirección, ahí
tenemos el primer profit o primer objetivo de beneficio. Este pues es el caso opuesto. Os he prometido una cosa que ahora os voy a regalar, que es verlo ya en un gráfico real. Pero para ello, si abrís una cuenta en OspreyFX, el broker que tenéis en la descripción, si queréis una cuenta en TradeLooker, esta plataforma totalmente gratis, podéis abrir una demo gratis, os vais a cuentas una vez que habéis abierto la cuenta, TradeLooker, seleccionáis pues si queréis una cuenta real o una demo, seleccionáis la divisa, el apalancamiento y el balance, porque al ser una demo escogemos el dinero que tendremos y creamos la cuenta. Una vez creada recibiréis un email con el link a la plataforma, que es esta plataforma de aquí, de TradeLooker. Entonces iniciáis sesión y yo en este caso estoy en el par dólar-yen, aquí puedo seleccionar la temporalidad que quiero, si se usan indicadores en este punto los seleccionamos, pero para este patrón yo utilizo el precio al desnudo. Vamos pues a ver ya un ejemplo como los que veníamos viendo. Tenemos el precio en una tendencia alcista, como la que veíamos dibujando, que de repente nos da un doble techo y después nos viene a validar el nivel y nace una tendencia bajista. Entonces, aquí veis que junto los máximos y mínimos para simplificar el precio. Lo mismo que veíamos, aquí arriba nos valida dos veces, nos da dos máximos consecutivos y el nivel de cuello, pues que lo tenemos en el mínimo anterior. Cuando aquí nos cruce y rebote ya podríamos tener una primera entrada o si no, por aquí nuevos puntos de pullback donde entrar. E incluso aquí ya para los más retrasados hay otra señal de entrada, porque este nivel si lo prolongamos es el mismo. Entonces ya veis la cantidad de oportunidades de intentos que nos ha dado y bien, el objetivo de beneficio, como ya hemos dicho, pues es esta distancia proyectada en la nueva dirección y más o menos por aquí tendríamos el profit. Aquí habéis visto pues un ejemplo con el gráfico real de doble techo. Si quisiéramos buscar un doble suelo, pues es cuestión de ver dónde cambió la tendencia y si lo hizo con un doble suelo o no. Os digo, a veces puede ser difícil de encontrar cuando uno busca el patrón, porque no siempre se da. Bueno, aquí volveríamos a tener un doble techo. No tenemos que ser tan rígidos con el tema de si es mecha o cuerpo, porque si os fijáis aquí, en este punto es mecha y coincide con los cuerpos. Uno me podría decir, bueno, es como una trampa, sí, también, porque como hay el mechazo, pero yo esto, para mí, con la exigencia que le pido a un doble techo, también es doble techo. Y ahora vamos a ver si encontramos un doble suelo en algún momento, pero como la tendencia nos tiene que estar dando un cambio y nos está costando un poco encontrar justo en esos cambios. Mira, aquí vendríamos a tener un doble suelo, pero pasa lo mismo que antes, ¿no? El doble suelo funciona si en este extremo vamos a mecha y aquí a cuerpos. Tenemos la tendencia que viene bajando, nos rebota dos veces al mismo punto, aquí tendríamos el cuello y aquí el objetivo de beneficio. O sea, el doble suelo lo hemos tenido que forzar un poco más, pero no quiero prolongarme mucho más porque creo que ha quedado súper claro. Y los patrones, ya os digo, no siempre son una garantía de cambio de tendencia. Son señales que a veces aciertan y otras veces no. Y es importante tener en cuenta otros indicadores y patrones y haber testeado muchísimo la estrategia antes de dar por buena cualquier patrón, cualquier método de entrar, de salir del mercado, porque si no, uno puede salir escaldado. Bien, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no os olvidéis de dar un me gusta y también
comentar, porque yo siempre leo los comentarios del vídeo. Si os ha quedado cualquier duda, si vosotros lo hacéis de otra manera y queréis enseñaros la forma en la que operáis el doble techo y el doble suelo, cualquier tema lo podéis comentar. Y sin más, si todavía no estáis suscritos, aprovechad para suscribiros al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.